Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Lianet Santos y bienvenidos a mi canal. Y pues sabemos que las cejas son muy importantes para la definición de cualquier rostro. Y en este video te voy a enseñar a sacarlas o depilarlas con su medición estéticamente exacta y a maquillarlas con esta última tendencia. Y lo primero que tienes que hacer es medir tus dos ojitos, desde el conducto lagrimal hasta el ángulo externo del ojo. Ahora, para conocer si tu ojo es junto o separado, mide la distancia que existe entre tus dos ojos, desde el lagrimal de un ojo hasta el lagrimal del otro. Y aquí lo que estoy haciendo es formando una línea recta que va desde el lagrimal hasta el inicio de mi ceja, para determinar dónde comienza. Estéticamente esto debería sacarlo, pero como yo sé que la distancia entre mis ojos es normal, pues no es necesario. Ahora, mirando al frente, haz coincidir una línea recta desde el extremo de tu iris hasta donde debe quedar el vértice o inclinación de tu ceja. Ya marcado ambos puntos, mides la distancia entre el inicio y el vértice de la ceja, y esa misma longitud la llevas hacia la otra parte. En caso de que quede corta, se alarga de forma ascendente para levantar la mirada. Y en mi caso, como ven, no fue necesario porque al final de mi ceja es justo donde termina. No necesité alargarla ni cortarle nada. Ahora hay que ver la altura a respetar entre el párpado y la ceja y marcar el inicio horizontal de la ceja. Como ven, todos los productos que uso en este tutorial no son para nada inaccesibles ni costosos, pues están al alcance de nuestras manos en nuestros hogares. No es nada del otro mundo. Entonces esto es lo que hago con este cepillo de cejas y este jaboncito. Me las peino hasta lograr un acabado uniforme. Luego, con la ayuda de la brochita plana angular, tomando y retirando el exceso de una sombra negra totalmente mate, obviamente, voy delineando y rellenando con cautela mi cejita para que no pierda la naturalidad de ella. Y desde ahora te digo que no me pongas más peros. Ves este tutorial y mientras lo vas viendo, te vas haciendo tus cejitas. Yo no soy ninguna profesional del maquillaje ni nada por el estilo. Yo solamente he aprendido viendo tutoriales en internet y tomando cursos online. Así que si yo he aprendido, tú también. Y este paso no puede faltar. El corrector te va a ayudar a unificar el tono de tu piel, y más en esa área que solemos tener más pigmentación, pero además va a ayudar a que tus cejas se vean más estilizadas y parejitas. Y así queda el resultado final. Ya sabes, bebé, si te ayudé a hacerte tus cejitas, ayúdame también. Dale like a este video, comenta si te gusta, si no te gusta, coméntame qué más quieren ver en el canal y comparte mi video para que los demás también aprendan. Y si quieres conocerme más, pues ve a mi Instagram, que te lo he dejado todo el video. Y no olvides suscribirte, mi corazón. Muchas gracias por verme hasta el final.